Esto es The Legion Channel. Queridos catequistas, vamos a comenzar el segundo encuentro de nuestro espacio formativo en la parroquia La Santa Cruz. Si bien ya hacía tiempo que les debía este video, bueno, ahí va para todos ustedes para que podamos seguir avanzando y profundizando en nuestra misión catequística. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con nuestras reflexiones. Hacemos la oración del catequista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú me llamaste a la fiesta de la catequesis. Te doy gracias porque a todos nos invitas a crecer. Me llamaste a alentar la fe de mis hermanos, a alimentarlos con tu palabra, a acompañarlos al encuentro con vos, amor pleno que libera. Ayúdame a reconocerte en mis hermanos, a descubrirte en sus angustias y alegrías, en sus sueños y esperanzas, para descubrirte en la palabra siempre vivo y actual. Que seas vos el Maestro y el Señor de sus vidas. Derrama tu gracia en sus corazones para que celebren la alegría de creer, que encuentren en tu iglesia un hogar donde vivir en solidaridad y comunión, donde quieran crecer como ciudadanos responsables. Dame una gran paciencia para aceptar sus tiempos y sus procesos personales. Transforma todo mi ser para que sea testimonio de alegría y entrega, y derrama en mí el deseo de crecer en el camino del Evangelio. Amén. Vamos a comenzar juntos entonces este segundo encuentro. A ver, si bien la vez pasada empezamos a trabajar sobre el ser, el saber y el saber hacer del catequista, y entonces nos metíamos un poquito en lo importante que es ir profundizando nuestra misión y nuestra identidad como catequistas. Hoy nos vamos a meter a reflexionar sobre el fundamento de nuestra fe. ¿Se acuerdan que veíamos en esto del ser, el saber hacer, el saber del catequista y el saber hacer, la identidad y la misión, la formación doctrinal y la experiencia sacramental hacían al saber, y al saber hacer la metodología y la formación catequística? Bien, nosotros hablábamos antes de esto, que los ejes del proceso catecumenal eran la fe confesada, la fe celebrada, la fe orada y la fe que se pone al servicio. Bien, ahora, si prestamos atención, vemos que el punto común de estos cuatro ejes es la experiencia de la fe. Bien, si el punto común es la experiencia de la fe, entonces, ¿dónde nace, dónde se apoya esa fe? Bien, vamos entonces a mirar el depósito de la fe. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que ahora estamos poniendo sobre la mesa. ¿En qué se basa, en qué se apoya nuestra fe? Bien, vamos entonces a meternos en esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de depósito de la fe? Cuando hablamos de la expresión depósito de la fe, vamos a leer este texto del Concilio Vaticano II. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos sobre lo que fue el concilio y el acontecimiento del concilio, sobre las cuatro columnas sobre las que se apoya el concilio, que son las constituciones conciliares, y una de ellas hace referencia a la divina revelación, y es la que se llama Dei Verbum. En esa constitución conciliar, el número 7 nos dice lo siguiente: dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo de generación en generación. Por ello, Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total de Dios, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos.
Este evangelio prometido antes por los profetas lo completó él, el mismo Jesús, y lo promulgó con su propia boca como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres, lo cual fue realizado fielmente tanto por los apóstoles, que en la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo, como por aquellos apóstoles y varones apostólicos que bajo la inspiración del mismo Espíritu escribieron el mensaje de la salvación. Mas, para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la Iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Por consiguiente, esta Sagrada Tradición y Sagrada Escritura de ambos testamentos son como un espejo en el que la Iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta que le sea concedido el verlo cara a cara, tal como es. Entonces, cuando hablamos de depósito de la fe, esta siguiente placa nos va a ayudar a entenderlo un poquito más. El depósito de la fe es un diálogo. ¿Por qué? Porque la fe en el fondo es un diálogo, ¿no? Depósito en cuanto espacio donde está contenida la fe, ¿no? O donde se apoya la fe. ¿Por qué? Porque la fe es una experiencia que es dialogal, es un diálogo. Un diálogo que parte de Dios a los hombres y que después se hace respuesta del hombre a Dios. Dios que sale al encuentro del hombre a través de la revelación, desde la creación hasta, pasando por toda la historia del pueblo de Israel, por toda la historia de salvación, hasta el momento culmen de la revelación, que es el momento en el que Jesús se hace uno de nosotros, se encarna, y entonces ahí en Jesús encontramos el rostro humano del Padre, ¿no? Encontramos el rostro humano de Dios. Dios se hace uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Frente a todo lo que Dios revela, el hombre responde. ¿Con qué? Con su respuesta de fe, con su respuesta creyente. Frente a Dios que se acerca y quiere venir a mi encuentro y quiere comunicarse conmigo, yo respondo creyendo. Bien. Este depósito de la fe, estas respuestas de fe, este diálogo que se va haciendo entre Dios y los hombres, está apoyado, está cimentado en dos columnas. La de la Sagrada Tradición y la de la Sagrada Escritura. Entonces, si hacemos memoria de lo que leíamos antes, ¿de qué surge una pregunta? Porque Sagrada Escritura es un término común que conocemos de la catequesis, que conocemos de otras formaciones que hemos hecho, pero claro, Sagrada Escritura nos hace pensar en el libro, ¿no? El libro de la palabra de Dios. Ahora, esto de tradición, ¿qué tiene para decirnos de nuevo esto de la Sagrada Tradición? Volvamos un poquito al texto que leímos antes. Dispuso Dios revelar todo aquello que es necesario para la salvación de los hombres. Entonces ahí aparece esta verdad, esta realidad. Dios quiere revelarse, quiere entrar en comunicación con los hombres. En el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios fue preparando a esos hombres para poder revelarse. Jesús nos reveló el misterio del Padre con sus palabras y sus obras y con su Pascua. Cuando hablamos de Pascua, no hablamos solamente de la resurrección, sino de su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Todo eso completa el misterio pascual. Bien, después de que Jesús con su Pascua nos revela, finaliza, cierra la revelación, los apóstoles recibieron la misión de evangelizar. ¿Se acuerdan ese texto con el que empezamos? De Mateo 28, en la ascensión. Vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Tienen la misión de evangelizar. Y transmitieron primero de palabra aquello que conocían de Jesús. Y después, con el tiempo, ese testimonio que ellos vieron de Jesús, cuando vino la segunda generación, aquellos que no conocieron a Jesús, pero conocieron a los que conocieron a Jesús, a los apóstoles, empezaron a querer saber un poco más acerca de Jesús. Y entonces los apóstoles
y especialmente los hagiógrafos, aquellos que escribieron, empezaron a tener que contar, además de la Pascua, además de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, tuvieron que empezar a contar un poquito más acerca de cómo era Jesús, acerca de su vida. Y entonces así empiezan a gestarse los relatos evangélicos. Si bien son posteriores a las cartas de San Pablo, que son los textos más antiguos, por lo menos el corpus paulino, después los evangelios empiezan a ir formándose en torno a los relatos de la Pascua, como una gran introducción, donde se cuenta cómo vino Jesús al mundo, donde se cuenta, se habla acerca de el ministerio público de Jesús, sus vínculos, los milagros, las curaciones, las sanaciones, diferentes discursos, bueno, todo eso empieza a ser como una gran introducción para lo más importante que son los relatos de Pascua. ¿Ve? Pero entonces, todo eso que comenzó siendo primero vivido, después se convierte en tradición, se convierte en relato que se va pasando de generación en generación de forma oral, hasta llegar a ser enseñanza escrita. La enseñanza de los apóstoles comenzó a ponerse por escrito, dice del otro lado, ¿ven? Donde está Sagrada Escritura. Así nacieron las cartas de San Pablo, los evangelios, las cartas apostólicas, el Apocalipsis, y se asumieron los textos del Antiguo Testamento, pero no como estaban leídos en el mundo judío, sino leídos como preparación para el acontecimiento de Cristo. Entonces, cuando hablamos de depósito de la fe, nos referimos al contenido de lo que Dios revela a los hombres. Ese contenido de lo que Dios revela a los hombres. Y está, a su vez, todo eso que Dios revela contenido en la Sagrada Tradición, conservada oralmente, y en la Sagrada Escritura, conservada por escrito. Es misión entonces de la Iglesia, animada por el Espíritu Santo. ¿Por qué animada por el Espíritu Santo? Porque Él es la garantía de que hay unidad entre la tradición y la escritura. La Iglesia, animada por este espíritu, con su enseñanza, con su vida, con su culto, conserva y transmite a todas las generaciones lo que es y lo que cree. ¿Qué lugar ocupa entonces la Sagrada Escritura en nuestra vida? La Sagrada Escritura es leída a la luz de la Sagrada Tradición y es fuente de nuestra fe. Es fuente de nuestra fe. En ella encontramos todo lo que Dios quiso revelarnos para que adhiriéramos a Él con nuestra respuesta de fe. Cuando la leemos, iluminados por el Espíritu Santo y en sintonía con la Sagrada Tradición, decimos que es palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de la Escritura como palabra de Dios, no hablamos solamente de la literalidad de las palabras, de los textos, sino que hablamos de ese acontecimiento que se vuelve a vivir cada vez que una persona busca en la palabra, en la Sagrada Escritura, como fuente de fe, y aquello que Dios quiere decirle hoy, animada por el Espíritu Santo y leyéndolo en sintonía con la tradición de la Iglesia, ahí acontece la palabra de Dios. Pero bueno, nosotros miramos el libro, la Biblia, y entonces nos preguntamos, ¿qué es la Biblia? Biblia es una palabra griega, que significa libros, o sea, que significa biblioteca, ¿no? Recoge libros que fueron escritos en épocas y culturas diferentes, que comunican diferentes experiencias en diversas culturas, géneros literarios. Y si bien en la Biblia encontramos la experiencia de un pueblo amado y redimido por Dios hace muchos años, esa redención nos alcanza a todos. También podemos encontrar nuestra propia historia y la palabra que Dios quiere dirigir a nuestra vida hoy, aquí y ahora, en la situación y cotidianidad en la que nos encontramos. Por eso decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quién la escribió? ¿Quién escribió la Biblia? Muchas personas de diversas épocas, culturas y clases sociales fueron llamados en su interior por Dios para relatar las diferentes experiencias de fe en torno a ese Dios que poco a poco se les manifestaba. Estos relatos
antes de ser puestos por escrito, se transmitían en forma verbal, se narraban de la manera más atractiva posible para que fueran recordados y se transmitieran de familia en familia y de generación en generación. ¿Por qué? Porque la memoria era una herramienta pedagógica muy importante. La forma que tenía el hombre hebreo para poder aprender era el recurso memorístico. A esta forma de transmisión de una persona a otra, de una generación a otra, se la llama comúnmente transmisión oral. En el tiempo oportuno, estos relatos transferidos de memoria fueron puestos por escrito, por autores sagrados o agiógrafos, que son considerados verdaderos autores, ya que Dios no anuló sus capacidades, ni les dictó lo que tenían que escribir, como pasa en otras religiones. Al contrario, se valió de sus capacidades humanas para poder escribir los textos, y ellos se impregnaron en los escritos con su forma de expresarse y de acuerdo a sus costumbres. Por eso tenemos, por ejemplo, diferentes relatos de la vida de Jesús. Por eso tenemos 4 evangelios, y no uno solo. Y cada uno tiene su matiz, porque fue escrito por una persona diferente, para una comunidad diferente, en una situación diferente. ¿Ven? ¿Quién escribió la Biblia? El autor bíblico escribe porque percibe los acontecimientos a la luz divina, a la luz de la fe. Él es consciente de que su mensaje no viene de él, sino de Dios. Es por eso que decimos que el escritor bíblico es inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo actúa sobre él para que ponga por escrito lo que el Señor quiere manifestar a los hombres. Esa es la razón por la que podemos afirmar que la Biblia tiene a Dios como autor principal, como causa principal, y a los escritores sagrados, a las personas, como autores secundarios o causa instrumental. Bien, este dibujito ya lo conocemos, lo hemos visto montones de veces, lo hemos usado en nuestras catequesis. ¿Cómo se compone la Biblia? Y ahí lo tenemos a San Jerónimo, patrono de los biblistas. Y la Biblia está dividida en 2 grandes acontecimientos. La Antigua Alianza, o el Antiguo Testamento, y la Nueva Alianza, o el Nuevo Testamento. Si tuviéramos que hacer un reconto así rápido, sabemos que en el Antiguo Testamento encontramos 46 libros. El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y el libro del Deuteronomio, conocido en el mundo hebreo como la Torá. El grupo de los profetas, con los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y con los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías y Zacarías, ¿no? Este grupo de profetas era nombrado en la Biblia hebrea como los Nebihim, ¿no? Los profetas. Y los Ketubim, los demás escritos, son los escritos históricos, canónicos y deuterocanónicos. ¿Eso qué quiere decir? Aquellos que están reconocidos por la Iglesia como libros inspirados, que son los Salmos, el libro de Job, el libro de los Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastés, Eclesiástico, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, el libro de las Crónicas, Judith, Tobías, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Jeremías y Daniel. Estos libros componen el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza. Y en el Nuevo Testamento o Nueva Alianza encontramos primero el grupo de los Evangelios, Mateo, Lucas y el libro de los Hechos, junto al Evangelio de Lucas, porque es la continuación. Marcos, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. Después encontramos los escritos de San Pablo, ¿no? Con el Corpus Paulino, que son las cartas auténticas escritas por él, más las que se agregan como pastorales y cartas asociadas a San Pablo. Encontramos primera y segunda de Tesalonicenses, Filemón, Filipenses, primera y segunda de los Corintios, Gálatas y Romanos, Efesios y Colosenses, primera y segunda de Timoteo y Tito, la carta a Tito, la carta a los Hebreos, que si bien no es de San Pablo,
La tradición durante mucho tiempo se la asoció a San Pablo, pero no es de San Pablo, tampoco tiene forma de carta, tiene más forma de una exhortación, una homilía, pero bueno, está asociada al grupo de las cartas. Después aparecen las cartas católicas, la carta de Santiago, la primera y segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan, la carta de Judas, bien. Y por último, coronando la escritura, el libro del Apocalipsis. Y así se completan los 27 libros del Nuevo Testamento. Bien, y acá vamos a las cosas prácticas que nos pueden ayudar para tener alguna idea más en estos temas y que nos pueden servir, que nos pueden servir para la catequesis. Es muy común que cuando empezamos a trabajar con el Nuevo Testamento, cuando empezamos a trabajar con la Biblia en la catequesis, los chicos, los que pueden, compran la Biblia, compran el Nuevo Testamento, los que no, traen la que tienen en casa. Y entonces, ahí como catequistas, nosotros tenemos que aprender a descubrir si esa Biblia o ese Evangelio que está en casa es realmente católico. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener montones de dificultades a la hora de poder trabajar con ellos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a las primeras páginas, acá San Jerónimo, en el dibujito de la diapositiva, está con la lupa, ¿no? Revisando. Bueno, vamos a las primeras páginas del libro, y entonces, del libro de la Escritura que tenemos en nuestras manos, y entonces empezamos a mirar, y buscamos en las primeras hojas esto que dice acá en la placa. Si aparece el nil obstat, o nada obsta, o nada se opone a la fe cristiana católica, y aparece el nombre de algún presbítero, o de algún obispo que hace a las veces de censor, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que esta Biblia es católica. Ahí aparece el imprimatur, es decir, él puede imprimirse, la autorización de la autoridad eclesiástica para poder imprimir este libro, esta versión de la Biblia. Bien, si encontramos eso, entonces podemos estar tranquilos de que nuestra Biblia es católica. Y si no, volvamos a varias diapositivas atrás, donde señalábamos cuáles son los libros deuterocanónicos. Si empezamos a mirar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y la Biblia que tengo en mis manos no tiene el libro de Baruch, entonces es muy probable que no sea una Biblia católica, porque es un libro deuterocanónico. Entonces, o la segunda de Macabeos, bueno, los textos que son deuterocanónicos no están en las Biblias que no son católicas. Ahí tenemos varias herramientas como para identificar si nuestra Biblia es católica o no. Bien, ¿cómo se busca una cita en la Biblia? Nosotros tenemos una forma de tipificar las citas, que es la que aparece acá. Se pone las iniciales del libro, se pone el capítulo, después se pone una coma, y los números que siguen a la coma tienen que ver con los versículos de ese capítulo a los que estoy haciendo referencia. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque los cristianos evangélicos tienen una forma diferente de citar. Ellos ponen, por ejemplo, el nombre del libro, 2 puntos, y después entonces nosotros tenemos que aprender a citar de la forma nuestra, ¿sí? Y es muy importante en este curso que aprendamos como catequistas de la parroquia, que en la parroquia tenemos que tenemos que poner las citas de esta forma, y no como hacen los cristianos evangélicos, porque nosotros somos católicos. Bien, último punto de lo que queremos compartir hoy. Nos acercamos a la Sagrada Escritura, pero entendida como depósito de nuestra fe. Es decir, como fuente de la fe. Entonces, no es solamente un libro, sino que también es una invitación a profundizar en la vida de oración.
Por eso es que les compartimos esta última placa. En esta última placa vamos a ver cómo podemos rezar con la Biblia. Hay 3 momentos y 4 pasos. Los 3 momentos son los que hacen referencia a lo que venimos diciendo hoy. Y los 4 pasos son los que nos van a ir metiendo en el ritmo de oración con la Biblia. Los 3 momentos son la palabra de Dios escrita, por inspiración del Espíritu Santo, confiada a la Iglesia para la salvación de los hombres. Y los 4 pasos son conocidos, los hemos visto montones de veces cuando hablamos de lección divina. En un primer momento vamos a leer el texto con el que vamos a rezar. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué dice este texto? ¿Por qué? Porque queremos comprender la palabra. ¿Para qué? Para descubrir lo que Dios nos enseña mediante el autor inspirado. Vamos a leer. Leemos la palabra. En un segundo momento vamos a meditar. Y ahí nos vamos a hacer una pregunta nueva. Vamos a preguntarnos, ¿qué nos dice el Señor a través de su palabra? ¿Para qué? Actualizamos la palabra, para interpelar la vida, conocer su sentido, mejorar nuestra misión y fortalecer la esperanza. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Porque no es algo que pasó hace 2000 años. Palabra de Dios para nosotros hoy. Bien, una vez que profundizamos en este paso, damos el siguiente. ¿Qué le respondemos nosotros al Señor motivados por su palabra? Y ahí le hacemos oración. Porque empezamos a dialogar con Dios y queremos celebrar nuestra fe en familia o en comunidad. Y en un último momento pasamos al contemplar. Contemplar, que quiere decir mirar con el corazón. Miramos con el corazón la acción de Dios en nuestra vida y lo dejamos actuar. Y ahí nos hacemos una pregunta. ¿A qué conversión y acciones nos invita el Señor? ¿Qué hay en mi vida que tiene que cambiar? ¿Y por qué hacemos esto? Contemplamos y practicamos la palabra para conducir la vida según los criterios de Dios. ¿Ven? ¿Por qué? Porque todo el que se encuentra con Dios vuelve a la vida de una forma distinta. Bueno, queridos hermanos, con esto cerramos la catequesis, el encuentro de formación de hoy. Esperemos que tengan una bendecida Semana Santa y una feliz Pascua. También esperen que vamos a hacer así. También les vamos a dejar en el link del video de hoy, les vamos a dejar 2 materiales. Uno es el ABC bíblico, donde van a encontrar diferentes elementos y herramientas para profundizar en la palabra de Dios. Y después les vamos a dejar también un material en PDF, que es como el catecismo joven, para que ustedes puedan utilizarlo, descargarlo, tenerlo en el celular y de esa forma poder aprovechar este material en la planificación de sus encuentros. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.